Muy buenas tardes para todos, chicos de noveno. Empezamos nuestra primera clase del cuarto periodo. Los que hicieron pues muy bien su trabajo y su tareita de enviar los temas y el separador del cuarto periodo saben que en el transcurso de este nuevo ciclo vamos a trabajar nuevamente las teorías de ácido-base correspondientes a los principales autores que vimos el periodo pasado, es decir, que esto va a ser como una profundización más del tema porque ya hemos visto algunas generalidades y luego pasaremos también a hablar sobre pH y titulaciones. El día de hoy vamos a hablar de la teoría de Arrhenius, que es el primer, como tal, químico encargado de formular o especificar qué es una sustancia ácida y qué es una sustancia básica, para qué sirven, y pues él fue el primero como en darles sus características, que inclusive en día hoy mantenemos algunas, ¿listo? Entonces ya vamos a ver los principales conceptos, nueva terminología, para que estemos muy pendientes, muy atentos, ya que más adelante vendrán pues diferentes ejercicios de cada uno de estos autores principales, ¿vale? Importantísimo recordar, chicos, que esta vez yo recibo las actividades de la clase al finalizar la sesión, así que mucho ojo con la entrega, ya que al ser la última hora, muchos me están entregando muy tarde, ¿vale? Entonces empezamos. Vamos a hablar inicialmente de los antecedentes, de dónde es que surgen esta primera teoría. Entonces, aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX se trabajaba bastante con la conductividad eléctrica de las soluciones y el comportamiento que ellas tenían, ya que ustedes saben que en la química es muy importante aquellos materiales, aquellas sustancias o compuestos que conducen la electricidad. Entonces, se estaba trabajando con disoluciones electrolíticas y la electrólisis, que es un proceso de rompimiento de compuestos químicos que liberan energía. Sin embargo, no se encontraban explicaciones contundentes para poder pues decir qué significaban estos fenómenos de conductividad eléctrica de algunos compuestos. Es allí donde aparece el señor Arrhenius, ¿listo? Él fue un científico sueco que estaba realizando su doctorado en la Universidad de Uppsala, donde recibió su título en el año 1884. En sus estudios de doctorado, básicamente, para poder graduarse, él estaba investigando las propiedades conductoras de las disoluciones electrolíticas. ¿Listo? Es decir, aquellas sustancias que conducen carga eléctrica. Y así fue como formuló su tesis doctoral, que se conoció con el nombre de la teoría de disociación electrolítica. ¿Listo? Por la cual, pues en su tiempo, le otorgaron el Premio Nobel de la Química en el año 1903, pues fue el único como que logró darle una explicación a este fenómeno. En cuanto a la teoría de la disociación electrolítica que Arrhenius nos propuso, él afirmaba que habían ciertas sustancias que al ponerse en contacto directo con el agua formaban iones positivos y negativos. Recuerden que pues la mayoría de compuestos forman iones, ¿cierto? O sea, están cargados positiva y negativamente. Y esas cargas son las que dan la facilidad o les dan la característica de poder conducir corriente eléctrica. Entonces, aquellas sustancias químicas que disociadas, es decir, en contacto con el agua, conducen electricidad de electrolitos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que son los electrolíticos. Son aquellas sustancias que conducen la electricidad. ¿Listo? Un ejemplo, en nuestro cuerpo hay muchos electrolitos. Tenemos el sodio, tenemos el calcio, tenemos el potasio, tenemos iones de cloro y eso hace que nosotros también tengamos la facilidad de conducir electricidad. ¿Vale? Vamos a ver aquí el ejemplo. En el caso de una sustancia hipotética, una sustancia AB, ocurre que, entonces, AB, la sustancia o el compuesto B, al juntarse y mezclarse con agua, se disocia, algo similar a lo que vimos el periodo pasado. Disociarse es separarse, y se separa sus componentes mínimos con cargas positivas si es un catión y con cargas negativas si es un anión. Estas propiedades son características de los compuestos iónicos. ¿Listos?
Los compuestos iónicos, por lo general, son aquellos compuestos que al descomponerse, o bueno, o al juntarse, lo hacen la, porque por la energía bueno, por sus cargas eléctricas. Aquellos que no recuerdan cuáles son los compuestos iónicos, recuerden que los compuestos iónicos son los que se forman entre la unión de un metal y un no metal. Ejemplo de esto, pues tenemos al sodio y al cloro. ¿Listo? Que al juntarse me forman el cloruro de sodio. Entonces, el sodio es un metal, el cloro es un no metal. NaCl, al estar pues juntos, y al disociarse en agua quedan los iones de sodio con carga positiva y los iones de cloro con carga negativa. ¿Listo? Entonces, el sodio que queda con cargas positivas vendría a ser el catión y el cloro vendría a ser el anión. ¿Listo? Generalmente, cuando dos compuestos con cargas se juntan, entonces me van a formar una sustancia neutra. ¿Listo? Aquí vemos el ejemplo. Tenemos entonces la estructura cristalina del NaCl. Entonces tenemos cargas positivas y negativas todas juntitas, formando el NaCl, cloruro de sodio, y al estar juntas las cargas positivas y negativas, pues tenemos una sustancia neutra. Al mezclarlas o disociarlas con agua, entonces podemos ver las cargas negativas y positivas separadas las unas de las otras. Ya vemos los cationes, ya vemos los aniones directamente y esto es lo que hace que ellos, o sean compuestos que pueden conducir electricidad, o sea, que sean electrolitos. Bien, ahora, ¿qué es la electrólisis? Pues esta fue una técnica que el señor Arrhenius estuvo investigando en su tesis y consistía en qué. Entonces acá se trata en el desplazamiento de los iones por efecto de la electricidad hacia los electrodos correspondientes. Entonces él se inventó una serie de experimentos, pues con la finalidad primero de demostrar que los electrolitos son capaces de conducir electricidad. ¿Listo? Y además de eso, pues si él lograba comprobar eso, pues podría extraer electricidad de estos compuestos y llevarlos pues a un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? Él tenía un ánodo y un cátodo, es decir, dos instrumentos, el ánodo con carga positiva, el cátodo con carga negativa, y cada uno lo conectaba pues al lado y lado, al polo positivo y al polo negativo. ¿Listo? Entonces, él adicionaba cloruro de sodio, que es un electrolito, en agua. Bien, y se daba cuenta de que cada una de las cargas se dirigían a los polos correspondientes. Entonces, el sodio se dirigía a donde estaban las cargas positivas y el cloro se dirigía a donde estaban las cargas negativas. Él tenía otros instrumentos allí conectados y pues se daba cuenta que estas uniones o estas disociaciones lo que hacían era generar o emitir electricidad. Acá vemos el ejemplo. Un ejemplo de electrólisis puede ser el caso del agua. El agua pura no tiene suficiente cantidad de iones, ¿listo? Libres como para que pueda producir electricidad por sí sola. Debido a esto, para lograr la electrólisis del agua, se suele añadir una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. Estas disoluciones acuosas se sumergen en los electrodos inertes y pues es en este punto donde logran transmitir electricidad. Teniendo en cuenta eso, entonces él clasificó los dos tipos de soluciones. Él dijo, existen dos tipos de soluciones, las soluciones electrolíticas y las soluciones no electrolíticas. Entonces, las soluciones electrolíticas son aquellas en donde el soluto se disocia en mayor o menor proporción en iones, incrementando así el número de partículas de la solución. Entonces, simplemente, en palabras coloquiales, es la disociación de compuestos químicos en iones, lo que hace que aumente su número en la solución y esto genera pues cierto tipo de conductividad eléctrica. Por otro lado, las soluciones no electrolíticas
son aquellas en donde el soluto disuelto, es decir, la sustancia, permanece en forma molecular, sigue allí, unida, no se separa o se separa débilmente, sin carga. Entonces, al no tener carga, no presenta la tendencia a disociar iones y mucho menos pues a tener carga eléctrica y conducir electricidad. Ejemplo, glucosa y urea. Estos términos tienen mucho que ver con lo que vimos el periodo pasado de ácidos fuertes y también bases, bueno, ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Listo? Ya que esos mismos pues son los que conducen o no conducen la electricidad. Además de eso, estos compuestos pues van a tener unas propiedades, ¿listo? Estas se denominan pues las propiedades coligativas. Estas propiedades coligativas son para aquellas sustancias que están en disoluciones no electrolíticas. Entonces, cuando se adiciona un soluto a un disolvente puro, se modifican algunas de sus propiedades. ¿Listo? Cuando hacemos un tipo de mezcla, algunas propiedades se modifican. Estas modificaciones, estas propiedades se denominan propiedades coligativas de las disoluciones y dependen de la concentración de soluto y también de su naturaleza. Entonces, las disoluciones de igual concentración con solutos muy diferentes se conforman. Dentro de las propiedades coligativas, entonces tenemos las que vemos aquí. Disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. Esas son como las propiedades que tienen las sustancias al mezclarse. Acá podemos entonces vemos también pues, el comportamiento de esas propiedades coligativas, pero en este caso en disoluciones electrolíticas, que son las que nos interesan para la teoría de Arrhenius. ¿Listo? Él decía que para las disoluciones electrolíticas que tengan solutos electrolíticos, o sea, que conducen electricidad, las propiedades coligativas se miden de diferente manera con respecto a las propiedades coligativas no electrolíticas. En este caso, estas se miden teniendo en cuenta la disociación de esos compuestos. ¿Listo? Entonces lo que hacen es mirar eh, separación pues, en los iones o partículas y cómo disminuye o aumenta los puntos de ebullición y de congelación. Y esto pues básicamente lo que hacen es determinar o mirar las cargas que tienen las sustancias, ¿listo? Y la cantidad de electricidad que pueden conducir. Entonces, teniendo en cuenta eso, surge la gran teoría de ácidos y bases. ¿Listo? ¿Qué dice la teoría ácido-base? Pues es como un tipo de clasificación de los compuestos químicos que permite agruparlas de acuerdo a unas características muy relevantes. Entonces, se distinguen tres grupos: los ácidos, las bases y las sales, teniendo en cuenta todo este tema de los electrolitos y los no electrolitos. Es así como se pudo definir qué era un ácido, qué era una base y qué era una sal. Bien, acá tenemos las características más relevantes de estos compuestos, porque recordemos que esas características las vimos todas el periodo pasado. Tenemos a las bases y tenemos sales. Las pueden pausar la diapositiva y leerlas directamente. Bien. Ahora sí entramos a las teorías base y empezamos con la más sencilla, en términos generales, la teoría de Arrhenius. Él decía que, de acuerdo a su teoría de la disociación electrolítica, él pudo dar una definición para ácidos y para bases. Decía que los ácidos son compuestos que en disolución acuosa, o sea, en agua, se ionizan. Entonces, se separan formando iones positivos y iones negativos. Entonces, aquellas que liberaban iones hidrógeno al medio se consideraban ácidas. Iones hidrógenos al medio se consideraban ácidas. Ejemplo, tenemos HCl, ¿listo? Al agregarla en agua, se disocia, se separa el hidrógeno, se separa el cloro y al libre hidrógeno, como vemos acá, entonces automáticamente determinábamos que esa sustancia es un ácido, ¿listo? Porque iones hidrógeno. Lo mismo acá el ejemplo, H2SO4 hizo en agua, liberó dos iones hidrógeno.
Bien, entonces se considera ácida.